No, en los tiempos actuales que corren, para mí, y ya para meternos de hecho en el tema Venezuela y lo ponemos un poco más serio, aunque también con la tónica birrosca, lo que está pasando en Venezuela, más allá de lo que está pasando dentro de Venezuela, que no somos tampoco nosotros acá especialistas en Venezuela para opinar como está haciendo toda la prensa argentina, española, inglesa, de todos lados y latitudes del mundo acerca de lo que pasa en Venezuela. Lo cierto sí es que el andamiaje mediático contra Venezuela está articulado y se ve a diario en este momento y en este caso justamente después de haberse llevado adelante las elecciones del 28 de julio, se ve mucho más, pero es algo que viene sufriendo Venezuela hace muchísimo tiempo en la cuestión mediática a gran escala, ¿no? Pasa todas las elecciones que, digamos, los focos se ponen en Venezuela y hay como un guión prearmado, más allá de lo que pase después, ¿viste? De que faltan actas, qué sé yo. Siempre hay como un guión que es en la oposición poniendo en duda el resultado antes de que sea la elección. Sí. No, de hecho, lo del fraude, que es lo que se está discutiendo ahora, etcétera, que entramos en esa a discutirlo, incluso quienes no pensamos que lo que pasó sea fraude, o hasta que no ver pruebas que legitimen que realmente lo que sucedió en Venezuela tiene que ver con un fraude, ya venía anticipándose de mucho tiempo atrás de que lo que iba a pasar, suceda lo que suceda, iba a ser fraude. Porque el andamiaje de cómo se estructuran estos mecanismos para las elecciones venezolanas no es nuevo y no es la primera vez que pasa, sino que ha habido, no solamente en las presidenciales, sino también en otras elecciones en territorio venezolano, donde si no gana la derecha, que allá es una derecha mucho más concentrada y mucho más cipaya y radicalizada, que la que pudimos conocer acá, aunque bueno, la aparición de Milei echa por tierra varias teorías acerca de la derecha argentina y qué pensábamos, ¿no? Hay tanto para hablar, ¿no? Porque nos podemos meter en las relaciones exteriores que está manteniendo la Argentina, que estamos a punto así de perder relaciones con Venezuela, con la decisión que tomó el gobierno de Venezuela también de expulsar a los diplomáticos de Argentina, y con lo que va a suceder seguramente de este mismo país para allá, ¿no? Pero digo, nada, en este momento no tenemos real información, un poco lo que dice Faca, no hay información de quienes denuncian fraude, porque están hablando de un fraude que no se está comprobando. Ayer, si no me equivoco, porque está pasando tantas cosas, Corina Machado y Edmundo González dieron una conferencia de prensa diciendo que tenían las actas y dijeron que confirmaban una victoria de la oposición del 73% de los votos. Es una paliza histórica que no tiene parangón en Venezuela y que no tiene pie y cabeza. Bueno, pero les consulto. Entonces, ¿cuál es el margen que tiene la oposición para decir que no ganó? No tiene pruebas. Lo financia Washington, básicamente, que lo financia Washington. Ok, pero en términos concretos... Hasta ahora no ha mostrado ninguna prueba concreta la oposición. Hasta ahora la prueba que mostró fueron sus propias actas. Tenemos que explicar esto. Como en las elecciones en Argentina, digamos el sucio. ¿Cómo? O sea, el conteo que hacen ellos. El conteo. El propio. Vieron que como en las elecciones de acá, cada partido tiene sus propias actas, además de las actas oficiales. Bueno, según sus actas, según sus números, ellos ganaron por el 70%. Entonces, con eso, Corina Machado anoche, creo que fue, salió a decir... se la jugaron todas. Sí, completamente. Felicitamos al mundo que ganó con el 70% según él. Igual ahí, ellos hacen esa presentación y dicen que invitan a todo venezolano que votó a subir a un sitio web donde va a corroborar su acta con el voto. Ese sitio lo crearon ellos en paralelo al del CNE, que es el Comité Nacional Electoral de Venezuela. Ese sitio se cayó, o sea, no existe el sitio de Corina Machado, no se puede entrar, y mandó un Twitter diciendo es tanto el flujo de gente que hay que no funciona el sitio, pero en breve lo restauraremos. O sea, la comprobación de actas fueron 4 o 5 actas de arranque y después el sitio donde lo iban a comprobar se cayó. Y lo cierto es que, perdón Juli, pero para cerrar, que los corresponsales que nosotros teníamos en Venezuela, antes que nada hacernos cargo, o en lo personal me hago cargo de ser un fiel creyente en la revolución bolivariana desde hace mucho tiempo y a esta parte, con todos los matices que podamos encontrarle, con toda la diferencia que podamos analizar desde Argentina, con nuestra idiosincrasia, con nuestro sistema político, acerca de qué pasó y la revolución, por qué frenó en algún momento lo que iba para un lado y fue para el otro. Bueno, podemos entrar en un montón de lugares que no vamos a caer ahora porque no tenemos tampoco las herramientas ni el tiempo para hacerlo, pero los que estaban allá en Venezuela, tanto corresponsales nuestros como gente amiga, conocida, periodistas que viajaron,
contaban que la realidad que estaba pasando allá difería muchísimo de lo que se contaba acá en los grandes medios, que empezaban a hablar de los escenarios de violencia descomunales, del es como fraude que lo legitimado. crean. Exacto, arman el bloque homogéneo de pensamiento de decir, bueno, esto es lo que pasa, estas son las imágenes de lo que pasa, y solamente se habla de eso. Ahora se están hablando de muertos, de fallecidos, que lamentablemente es algo que sucede en Venezuela cuando hay este tipo de guarimbas y violencia. Todavía tampoco hay confirmación, ¿no? Y estuvimos poniéndonos en contacto con colegas de allá de Venezuela, ellos no lo confirman, digamos, oficialmente no hay fallecidos, pero también hay que ponerlo en duda, digamos. Pero es un montón decir que hay 11 y de que 11 de otro lado a nada. Claro, ese gris a mí me hace mucho ruido, digamos. Sí. Es como que es un poco del gris donde se ampara la oposición ahora, sí, que es el de la ausencia de las actas, que aparte se la exigen a Maduro, y acá es donde me quiero poner un poco más serio. Pues si Maduro muestra las actas, entonces las actas las maneja Maduro. O sea, claro, hay una contradicción en sí mismo decirle, Maduro, mostrar las actas, pero si el comité electoral es independiente, sí, lo que hay que explicar un poco de gobierno, sí. Y de hecho la firma del Comité Nacional Electoral lleva 2 firmas de 2 veedores de la Mesa de Unidad Democrática, que es el movimiento que encabeza Corina Machado, con Edmundo Urrutia como candidato. Corina Machado, que está proscripta de las elecciones por haber propagado, entre otras cosas, la injerencia de Estados Unidos adentro de Venezuela, por haber festejado las sanciones económicas, las más de 900 que tiene Venezuela hoy por parte de Estados Unidos, por haber celebrado a Guaidó como presidente ficticio de Venezuela. ¿Alguien se acuerda de Guaidó? Mandado las guarimbas justamente también. Cuéntenos en el chat. O sea, para repasar, no se muestran las actas porque faltan una firma. No, las actas se tienen que mostrar cuando se haga el conteo real de que todas las actas... En ninguna elección, digamos, al otro día están las actas oficiales. Lo que están son todo lo que se hizo como conteo previo y sale después. Te admite que el martes, miércoles, acá se vota el domingo, y el martes y miércoles se dice, bueno, al Teatro Argentino a buscar los votos. Es como que se dice acá en Argentina. Que es donde se hacen las actas oficiales, donde van todos los fiscales, toda la cuestión, y se maneja. A todo esto, más allá del tiempo en el que se está tardando, hay una denuncia del gobierno de Venezuela de un hackeo al sistema informático venezolano. Como yo de ahí entiendo poco, no me quiero meter donde no entiendo, llega aparentemente de Macedonia del Norte, un hackeo tan grande que no corrompe los datos que están adentro del sistema, pero sí los ralentiza. Por eso la demora en entregar la información que se dijo el día, si era tan rápido y todo, porque no largaron los datos antes de la medianoche, que era lo que se decía. Bueno, aparentemente parte de la estructura del hackeo internacional tiene que ver con ralentizar el conteo de votos de la forma digital. Lo que decís es clave y no se ha dicho mucho, y acá quiero entrar en un tema que seguramente Juanma me va a segundear porque los dos estuvimos bla, 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 y es que muchos periodistas, colegas, que a veces hasta admiramos y queremos, que son más de este lado, por así decirlo, de una línea más popular, de campo popular, se están comiendo un sapo gigante, digamos, y muchas de las cuestiones que están pasando por alto son el contexto. Venezuela no es cualquier país, es el país que tiene una de las reservas más grandes de petróleo en el mundo, es un país que está acechado desde hace por lo menos 25 años por Estados Unidos, y estos datos que está tirando Faca, ¿no? Están denunciando que hubo un hackeo que ralentizó el sistema nacional electoral. Bueno, todo eso se lo están pasando bastante por alto, por no decir otra cosa, ¿no? Sí, para mí estaría bueno que ordenemos un poco. Creo que tenemos los testimonios de los ahora vamos a pasar testimonios. ¿Los pasamos ahora o en un toque? No sé. A mí me parece que estaría bueno, quizás para quienes nos están viendo también, ordenar un poco, hacer una breve, aunque sea breve, cronología de lo que fue pasando. Sí, porque estamos hablando muy... Sí, estamos bueno, como descargando. Yo mucho no opino porque tampoco conozco en profundidad tanto como acá los compañeros, pero sí me parece que hay algo a resolver, que es la circulación de la información. Yo sé que estamos en un momento donde la posverdad y no existe tanto la información, sino más bien lo que yo creo, digo e instalo. Pero también del otro lado tiene que haber, ¿no? Como... hay un músculo grande para hacer llegar esa información que no llega, y cuando hay un espacio para que eso no llegue, te pintaron la cara. No, sin duda. Pero bueno, la experiencia de Telesur es lo más directo, digamos, una vez que los gobiernos progresistas avanzaban, Telesur avanzaba, los gobiernos progresistas empezaban a teclear en cada estado que era partícipe, lo borró, como el caso de Argentina, que lo linkeó de Macri, y Alberto no se movió un pelo en correr a través de la señal de Telesur a, por lo menos en Argentina, donde también esta cuestión mediática para poder poner arriba de la mesa se hace también difícil, más allá de que haya músculo. Pero si Elon Musk es el que está tuiteando diciendo que lo que pasó en Venezuela es tal cosa, que fue el mismo que avaló el golpe de Bolivia en 2019, el litio que hay en Bolivia, el petróleo que hay en Venezuela, los satélites que tienen los más dando vuelta en el mundo, se atan algunas cuerdas y te llegan a alguna conclusión, por lo menos
del modo en que yo entiendo la lucha geopolítica que se está sucediendo hoy, que no es la misma de hace 10 años y tampoco es la misma de hace 20 años. Podemos ir preparando el video de cuando Maduro invita a cagarse a piña a Milei. Antes de eso podemos hacer una brevecita cronología. Adelante, Los días antes de la elección estuvo pasando algo con la oposición en Venezuela, que es que ellos decían en su discurso, bueno, nos preparamos para ganar o para enfrentar un fraude. Era como que se preparaban para esos dos escenarios. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Y lo vimos, yo lo vi en o las ganamos crónicas. nosotros o ganamos nosotros. Claro, era esa. Yo lo vi en las crónicas de los corresponsales de Argentina que estaban allá, como él y como Jera, que son parte de este equipo, que decían que iban, por ejemplo, a las marchas del chavismo y contaban, eso está bueno contarlo, que acá no se ve, que las marchas esas son muy multitudinarias, el chavismo mueve mucha gente, tanto por aparato como por bases. Tiene unas bases muy movilizadas, una militancia muy formada, etcétera. Entonces, el día de la elección transcurre con bastante tranquilidad, por lo que pude ver. Sí, estuvo más que otras, incluso que era llamativo eso, decía, che, acá no está pasando nada, algo ahí. Tal cual, sí, hay algo raro, tal cual. Hasta que a la noche se retrasan los resultados, se retrasa la entrega de los resultados, ahí la oposición empieza con que ganamos. ¿Por qué no muestran los resultados? ¿Por qué no muestran los resultados? Ahí pasa lo del hackeo, según el fiscal general de Venezuela. Sí, ahí también, paréntesis, la irresponsabilidad de un montón de países, bueno, en este caso acá Milei y Macri, que reconocían un fraude cuando todavía no estaban escrutadas las mesas, no estaban siquiera. Eso es una responsabilidad. Llamaban a las Fuerzas Armadas de Venezuela a darse vuelta para defender la democracia, bueno, a dar un golpe de Estado para defender subrayémoslo. Sí, el ente nacional, lo mismo que el CNE, que es el poder electoral, que en Venezuela es un poder aparte. Acá tenemos el poder que le dicen. Acá tenemos poder legislativo, ejecutivo y legislativo. Sí. Y judicial te falta. Sí, dos veces. ¿No? Legislativo, ejecutivo, judicial. Y Elon Musk te falta. Allá tienen electoral y ciudadano, que eso está para desarrollar otro día, ¿no? Pero el poder electoral es un poder aparte, como dijo Faca, tiene 5 integrantes, de los cuales 2 son de la oposición. Claro. Que firmaron el acta de resultados del domingo cuando se antes de que se presentara ese resultado, ya gobiernos como el de Argentina estaban diciendo Maduro tiene que entregar el poder. Bueno, y lo que pasó en la embajada argentina, que lo largamos por RG en el mismo momento que estaba pasando, que se sitió la embajada venezolana acá en Argentina, partidamente unas palabras de Bullrich de claramente intención golpista. Pero si les parece, mostramos un poco los compañeros y las compañeras y conocidos que andan allá por Venezuela. Si le parece, señor director, vamos con Damián de arranque, con Damián Lambusta, que es un compañero que podrá venir a la Birrosca en breve, que estuvo también como vedor de estas elecciones. Si le parece, señor director, lo escuchamos, a ver qué nos dice. Martes 30 de julio estamos en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. El día domingo se realizaron elecciones presidenciales en este país. Por la noche la Comisión Nacional Electoral dio por ganador a Nicolás Maduro, que se impuso con el 51% de los votos sobre Edmundo González, el segundo contrincante, el opositor, que nucleaba a la oposición. Detrás de él la figura de María Corina Machado, quien estuvo articulando al resto de los partidos de derecha y centro derecha de este país. En el día de ayer se realizaron algunas movilizaciones aisladas en algunos puntos de Caracas y del país, movilizaciones opositoras, desconociendo el resultado de las elecciones del domingo, y para el día de hoy, el día martes, se convoca desde el oficialismo, el chavismo va a movilizar en apoyo al presidente electo Nicolás Maduro. La oposición también está haciendo un llamado, así que por estas horas en Caracas se esperan movilizaciones de ambos sectores, algo que es característico en este país. En cada elección que se realiza, el domingo pudimos ser testigos de una elección, proceso electoral pacífico, recorrimos centros de votación y la verdad que podemos decir que hasta ahora se vienen sucediendo situaciones y escenarios que generalmente se dan en esta querida patria. Así que bueno, les mando un abrazo grande a los amigos y amigas de Birrosca, espero vernos prontito ahí por el piso. Un abrazo. Mi nombre es... Lo esperamos por acá el señor Damián Lambusta, que ahí cuenta un poco lo que pasaba ayer y anteayer. Lo están sucediendo tantas cosas que ya no sabemos bien cuándo fue el hecho que está describiendo, porque hay que mencionar los escenarios de violencia que se plantearon. Incluso algunos compañeros nuestros tenían vuelo programado para el día posterior. Ese vuelo posterior no pudo ser abordado, pero no porque Maduro cerró el aeropuerto, sino porque justamente
lo que alguna vez se denominaron guarimbas, que fueron una cosa un poco bastante más brutal y más organizado que lo que estamos viendo ahora, o por lo menos hasta ahora, habían bloqueado los accesos al aeropuerto y por cuestiones de seguridad y lo que tiene que ver con toda la cuestión de diplomacia internacional, quienes eran corresponsales, periodistas, vedores, etcétera, tuvieron que regresar a sus hoteles y reprogramar sus vuelos. Esa violencia no se vio en los grandes medios donde estamos viendo se llevaron las urnas, que se guardaron los votos, que nadie cuenta nada. Bueno, eso era lo que estaba pasando y el escenario de violencia tenía que ver con eso. Damián, ahí lo pueden ver, se cuenta y lo cuenta como diciendo, bueno, había algunos focos de conflicto en Caracas, pero no era los videos que se estaban propagando, que incluso eran de guarimbas de 2017, de 2014. Incluso vamos a ya desmitificar algo en vivo. Esa imagen del monumento de Chávez derribado, eso no sucedió ahora, fue en el 2017. Me das pie a algo que trabajamos hoy a la tarde en RG Medios, que hicimos una recopilación de las guarimbas, como le llaman allá, que son piquetes sobre todo violentos, ¿no? Que se dieron desde que el chavismo es poder en Venezuela, ¿no? Es gobierno. Siempre han sido, tienen características muy puntuales, siempre han sido promovidas por los dirigentes de la oposición, en este caso por la derecha, y siempre han terminado con fallecidos. La mayoría de los fallecidos, de los muertos, no han sido por escenarios de represión. Nosotros tenemos una imagen, ¿no? Un poco Faca lo decía, ¿no? La imagen desde Argentina a las fuerzas de seguridad y mucho más a las fuerzas armadas es muy distinto a lo que ocurre con Venezuela, que tiene otra formación, otra trayectoria y otra historia en Venezuela. Es otra cosa, otra relación con la gente, las Fuerzas Armadas. Disculpa, Faca, tenemos el video de... Pero me cortaron que... Dejá de hablar, loco. Quiero terminar con el tema de las guarimbas y ya te dejo. Bien, Julia, así te quiero. No, porque estoy investigando y loco. Claro, no, está bien. Supuesto, amigo, no se puede perder tiempo. No, quería cerrar solamente con que siempre tienen esta cuota sangrienta las guarimbas. Y quería contar un caso que hoy una periodista estaba recopilando de un pibe de 16 años, Orlando Figueroa, no recuerdo ahora bien el apellido, que en 2017, en una de las guarimbas más violentas que ocurrieron en Venezuela, fue asesinado, apuñalado y prendido a fuego vivo. Por chavista. Por antichavistas, ¿no? Él era chavista, por eso digo, por claro. Chavista. Eso es lo que se dio en las guarimbas, que es lo que no se ve acá o no podemos dimensionar. Vos vas caminando por la calle... Vas y porque caminando, más o menos sospechen que vos sos peronista acá, que vos sos de izquierda, que vos sos no sé qué. Te matan en la calle. Te matan, te prenden fuego y te filman y te suben a las redes que me están matando y prendiendo fuego. Eso es la derecha en Venezuela, ¿viste? Como para que no digan que la dictadura es Maduro y ellos son... No, y lo otro que es bueno también comparar, justo acá nos mencionan en el chat, porque a veces hablamos y pasó tanto tiempo y es tanto ya lo que era Venezuela antes de Chávez. ¿Por qué todavía sigue hoy vigente Maduro? ¿Por qué Maduro tiene posibilidades de ganar en elecciones democráticas si es todo lo que se dice Venezuela? Bueno, porque antes de Hugo Chávez, antes de la Revolución Bolivariana, Venezuela estaba sumido enteramente en la pobreza, en ser una mercancía de tráfico de los Estados Unidos y de los imperios, y en esa vuelta aparece el comandante Chávez. A partir de ahí, la Venezuela que se ve es otra. Que faltaron cosas, sin duda, pero imagínense ustedes, yo tuve la posibilidad de estar varias veces en Venezuela, en algunas de esas charlando en Venezuela, cruzarte con gente de que 70, 80 años que te digan que la primera vez que comió pollo fue con Chávez. Entonces, para que digan por qué tiene vigencia hoy Maduro para poder ir a elecciones, imagínense acá en Argentina, si hubiera pasado lo que pasó en Venezuela, del desabastecimiento, la cuestión del bloqueo comercial, la cuestión de no ser un país productor de la cantidad de alimentos que se necesitan para poder alimentarse, e incluso alguna cuestión de impericia por parte de la propia revolución al momento de encarar algunos determinados asuntos que hacían al desarrollo. Bueno, en todo eso acá en Argentina hubiéramos durado 20 minutos. Bueno, en Venezuela eso es lo que todavía posibilita que Maduro pueda ir a elecciones, la dignidad del pueblo básicamente. Sí, eso que decís es muy cierto y algo similar pasa en Cuba incluso, y me hace acordar como a la cuestión generacional. Hay gente que es más grande, no sé, más 40, que realmente tiene eso. Y después hay una generación joven, habría que ver igual, yo desconozco en Venezuela, sé que en Cuba sí. Si vos ves la gente que está anti-Maduro, por ejemplo, pro-Maduro, hay una división muy importante generacional, y para mí tiene que ver con la realidad que vivió cada uno, ¿no? Como gente que ni siquiera, en Cuba, por ejemplo, gente que estaba ligada a la esclavitud directamente, o sea, claro, sus padres. Bueno, Venezuela antes de Chávez también, Bianchi.
Claro. había esclavitud. Pero bueno, los hijos de esas personas ya crecieron con otra vida. Sí. Y entonces también van a mirarlo desde... Con un bloqueo muy fuerte. Y con un bloqueo, sí. Y lo van a mirar desde sus anteojeras. Entonces, eso, viste, a veces es intransferible las experiencias personales, pero creo que también hay una cuestión generacional que impacta mucho a la hora de votar o a la hora de bancar el régimen o bancar el proyecto total, gubernamental. Lo que queremos hacer no es meternos en la ceguera, porque también puede haber un descontento y parte de lo que salió a manifestarse en contra de Maduro, todo con cierta legitimidad de lo que está pasando en el último tiempo. Hay sectores populares. En base a la Venezuela que hubo en algún momento, Y a lo que está pasando. Debe ser vivir en ese contexto. Ahora, exacto. La migración existe. Lo que está enfrente de Maduro Claro. lo que está enfrente de Maduro es Washington directamente. Lo que orbita Venezuela en los últimos 20 años, la geopolítica mundial y los pozos de petróleo que tiene Venezuela abajo de su suelo. En ese sentido, la información corre desde un solo lugar, digamos, el polo de concentración. Incluso me pareció interesante hoy un recorte que creo que era de ayer de CNN, de un periodista que ha sido lo más anti-Chávez de todo el mundo, diciendo, che, pero Corina, mostrame alguna prueba de que hay fraude. Porque ya estaba hinchado los petos diciendo, che, vengo bancando esto hace un montón, pero creo que pongo la cara como un gil y no hay nada, y yo acá pique. Voy a perder la matrícula. Mostrame algo, porque si no es ahora no es nunca. Y otra cosa no menor, para seguir mostrando algunos videos que nos llegaron de allá, que el piso de votos del chavismo es más o menos el que está sacando Maduro ahora. No es que está viendo ahí una cuestión de que Maduro exacerbó o se han ido. Después está el éxodo venezolano, que también lo podríamos profundizar o charlar. Te doy un dato. No sé ahora. Que le quitó votos. Pero claro. Guárdatelo y vamos con un video y después. Bueno, pero se quería hacer la era Tinelli de repente. En 25 años se dieron 31 elecciones. Eso quería decir. Exacto. Y ahí nunca se pudo comprobar fraude. ¿Y cuántas perdió el chavismo? Creo que una o dos. Dos. Un referéndum y una elección. Chávez. Y las dos veces el chavismo reconoció la elección. Una fue Maduro, la de 2015. Maduro reconoció la derrota enseguida. Vayan a buscar ese... Casi invicto. Bueno, vamos con un video así. Tenemos a Erika Jiménez, que es nuestra corresponsal, nuestra internacionalista en la prensa escrita de este medio, que también nos comenta un poco ya de salida, porque no andaba con complicaciones, pero antes de salir y embarcarse en el aeropuerto, después de los traspiés que hubo, nos mandó el siguiente testimonio. Seguimos con la cobertura de ARG Medios en Venezuela, estamos en el aeropuerto en La Guaira. Queremos llevar tranquilidad. Hoy Caracas está un poco más tranquila de lo que fueron los momentos de tensión después del cierre de las urnas de las escuelas. Hasta ayer incluso con ciertos videos y ciertas imágenes que estuvieron circulando por el centro de Caracas. Hoy está un poco más tranquilo. Sí se esperan movilizaciones opositoras y también por parte del PSV, de Maduro y otros partidos que apoyan el gobierno y sobre todo el resultado de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro. Estamos en el aeropuerto, estamos hace un par de horas esperando porque es cierto que hay un problema con dos países. Mañana se termina la relación aeronáutica, por así decirlo, con Panamá, que es uno de los países que tiene la empresa Copa Airlines con la mayoría de las conexiones. Esto también genera cierta inestabilidad, cierto malestar y también contribuye a toda esta tensión. Hay personas que quieren irse lo más rápido posible de Venezuela, eso se está complicando. Llevamos igual de todas maneras tranquilidad. Acá está intentando resolver el gobierno venezolano y el Estado venezolano que nosotros y nosotras lleguemos a nuestras casas, pero bueno, también es cierto que todo este clima está generando tensión, esto que pasa con los países, la injerencia de Estados Unidos y también la no aceptación de los resultados por parte de la oposición. Erika Jiménez, abrazo enorme. Gran labor la que estuvieron mandando allá en Venezuela junto con Gerardo y con Sofía. Es la madre de Sofi la que nos cuenta que ella vivió en la época antes de Chávez, dice, con parientes terratenientes que esclavizaban a los que hoy pudieron estudiar y antes eran sirvientes. Mi tío fue ministro de Copel. Por eso doy fe de lo que está contando en otro tiempo, donde, por ejemplo, en Venezuela los presidentes hablaban directamente en inglés, una cosa así. Bueno, ya otra película. Para que hablen en español, ¿no? Eri hablaba un poco ahí de reconocimiento internacional. No sé si se enteró la prensa argentina, yo imagino que sí, pero le ha dado poca bola, que en Perú sucedió un golpe de Estado a un presidente electo por el voto, que fue Pedro Castillo. Pedro Castillo no llegó a durar 6 meses y lo tumbaron bajo esa figura loca que tiene ahí la Constitución peruana de la insania o la cuestión de no con aptitudes mentales adecuadas para llevar adelante el país. Bueno, y con lo utilizan siempre. Con una represión brutal. No, y por eso, posterior a eso, lo que vino fueron como 50 muertos, hubo tiros, hubo un montón de cosas, y Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta, es la hoy presidenta de Perú,
de modo dictatorial, y es la que reconoce al gobierno, en realidad reconoce que la elección venezolana, quien ganó es Edmundo Urrutia, el representante de Corina Machado. Este personaje que les invito a googlear, aunque hay poca info, porque Google también limpió bastante la imagen de Corina Machado, que tiene trayectoria y prontuario desde el año 2002, desde el primer golpe de Estado que se le intentó dar a Hugo Chávez, que lo tuvieron secuestrado un par de horas. Desde ahí ya Corina Machado figura en la historia venezolana junto con Capriles Radonqui, junto con Leopoldo López, qué banda, ¿no? junto con todos los que ahora están, algunos encanados, otros guardaditos, porque fueron los que propiciaron golpes de Estado propiamente en Venezuela e incluso adherían a la injerencia norteamericana para el pueblo venezolano. Juanma, pero no me quiero... No, quería volver a la noche del domingo cuando se... Qué nochecita, igual, no dígame que estábamos todos ahí. Yo estaba en la el cama. Mundo, sí, yo creía que era yo. Vos te fuiste a dormir. No, pero a la 1 de la mañana me fui a dormir. A la 1 de la mañana ¿cuándo largan? ¿Cuándo largan? Yo había terminado de ver el capítulo. Arrancaba la clase, papá. Usted te quiere ver en un par de años. Claro. Si no te va a dormir a esa hora. No, lo que sí te digo era que estábamos todos, que yo pensé que iba a ser, si bien había el ojo puesto en Venezuela que sucedía, no pensé que la trascendencia era para todos por igual, digamos. Sí. Nosotros, más gente que no está metida ni quiere andar palpando política internacional, ni latinoamericana, ni nada. Sí, vos decís eso como que... en la vuelta de las elecciones venezolanas, y después lo comprobé el lunes en la prensa, en todos lados, lo que está sucediendo igual en la Venezuela. Cobertura... No, la cobertura progre, la cobertura del Palo, la cobertura Nacan Pop ha sido espantosa. Es que yo creo que nos debemos un debate en el campo nacional popular, o como quieras llamarlo. ¿Unos cuantos nos debemos? Sí, pero sobre el tema de Venezuela, sobre todo porque yo, bueno, lo charlaba mucho con Juli estos días, sentí que había como mucha pereza intelectual. Por no decir paja intelectual, ¿no? Sí, yo me estaba cuidando, pero sí. Nah, no te hagas el correcto, Juanma. Y ahí también, ¿quién paga? ¿Quién son los dueños de los medios? Y ahí también salta un poquito la ficha de cuando hay que profundizar algo de verdad que... Imagínense ustedes hablar de socialismo, chicos, se lo pregunto en serio, hace 25 años atrás, cuando decimos ya, bueno, es para los libros de historia, se cayó el muro, ya no queda nada, aparece un tipo en Venezuela que dice, yo vengo acá a hacer el socialismo del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, y de repente todos entramos entre una chica, pero capaz que es posible, capaz que se puede echarla de vuelta, esto puede ser real, esto puede ser verdadero, bueno, ese tipo fue Chávez. Siguiendo con lo que dice Juanma, yo estuve teniendo algún cruce con algún colega que no lo vamos a llamar, no lo vamos a citar, que se arrogaba tener las herramientas. No, los datos que decía la oposición, que hoy la oposición estuvo publicando, ¿no? Sí. Yo digo, ¿de dónde lo sacó esos datos? No, para mí el problema ahí, Juli, es que yo por eso insistía mucho cuando hablaba con colegas y eso en seguir a los corresponsales que están allá y tratar de guiarse por eso, porque el problema ahí, Juli, me parece que estuvo en tratar de analizar una elección de otro país, país que tiene un poder aparte para lo electoral. Eso acá en Argentina no pasa. No es una democracia liberal la de Venezuela, es una democracia con otras características popular, que por ahí desde acá cuesta entenderlo con las anteojeras de acá. Vos acá en la Argentina podés analizar muy bien una elección y en Venezuela esas herramientas por ahí no te sirven. Sin duda. Para mí ese fue el problema, y con el tema del progresismo, cierro con esto y te dejo acá. Y recomiendo que vayamos a ver la picanteada. Hay uno más antes que le da título a nuestro stream. Vamos a eso, pero antes quiero cerrar con esto. Que yo entiendo que los últimos años de Venezuela han sido muy complejos para analizar por toda la situación de la migración, la crisis, el bloqueo. Después cuando empezó la hiperinflación de allá, después cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania, la cosa cambió porque ahí Estados Unidos se acercó a Maduro y ahí a todos quedaron un poco Pero nos debemos un debate realmente de, bueno, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿Ha tenido errores, matices del proyecto, como bien dijiste vos? Seguramente sí. Ahora bien, ¿qué es lo que hay enfrente? ¿Cuáles son los intereses que hay por fuera de lo que es el chavismo hoy? Es que, Juanma, yo ahí te sumo una cosa. Si Venezuela hoy no estuviese sitiada por el imperialismo norteamericano y por una derecha que hace este tipo de guarimba, estaría re bueno hacer un buen análisis de la situación interna y decir, en esto Maduro se equivocó, pero cuando vos tenés enfrente poderes de este tipo, y bueno, viste, uno también sabe dónde ubicarse. No, bueno, igual uno también tiene que saber qué es lo que tiene enfrente, claro, ¿no? Pero sí, me parece que... me olvidé lo que iba a decir. Estás tomando mucho whisky. Aprovechamos ese bache. Igual no quiero tampoco. Adelante. No, que también no sé si Venezuela tanto es el problema. O sea, Venezuela, en términos generales, de manera bruta, está igual
El tiempo va pasando y si bien el régimen se va abriendo menos, más... Se mantiene. Lo que va cambiando también es el mundo, como que no está todo mucho más globalizado. Hoy en día, imagínate que Maduro eligió como enemigo no a un país, no a una potencia, a Elon Musk. O sea, hoy tipos manejan el mundo. Sin duda. Y eso habla de un capitalismo que se volvió tan feroz que ese es el enemigo hoy. Cambió. Entonces también, viste, son nuevos enemigos. A los es incómodo ser progre y estar del mismo lado que Elon Musk, ¿no? Porque Elon Musk tuiteó... ¿Cómo sería eso? Para progre del mismo lado que Elon Musk. Y porque Elon Musk tuiteó diciendo Maduro entrega el poder. Son medio boludo, me parece. No sé si están... Los streaming que andan dando vuelta por ahí, que más se miran, están todos en la línea de Elon Musk. Sí, qué sé yo. Pero, o sea, entiendo las ganas de ser crítico, pero... No, a propósito de eso... Llamativamente, Estados Unidos, con todo lo que podría ser, fíjense que está mucho menos intervencionista que cantidad de países latinoamericanos o de medios latinoamericanos de lo que está pasando en Venezuela, que Estados Unidos era el primero en decir intervención ya. Hoy están ahí cautelosos porque incluso saben que el petróleo que tiene Venezuela, no saben si no le prefieren empezar a negociar con Maduro que con Corina Machado y la locura que puede traer atrás. A propósito de lo que hablamos hoy, antes de irnos al round que Maduro desafía, antes de ir tengo una más que le vamos a pedir al señor director, que es el señor Manuel Bertoldi, que también nos mandó, estando allá, es el video, Juan, no los que son dos iguales, es el que tiene el fondo distinto, que Manu nos contaba un poco, también viendo lo que pasaba en Venezuela y en Argentina. Aprovecho que estamos acá esperando en el aeropuerto para seguir reflexionando con ustedes un poco. Y nada, algo el Manu, compañero que ha estado también aquí en la Birrosca, se encontraba justamente también en Venezuela en estos días, nos mandó algunos videos que iba de a poco desglosando lo que estaba pasando, porque tenían que ver con el asunto bloqueo para el aeropuerto. Entonces no podían salir al aeropuerto y se mezclaba, bueno, ¿esto va para cuánto? ¿Cuántos días nos vamos a hotel? ¿Ahora podemos salir? ¿No podemos salir? ¿Qué situación es la que se va a vivir en Venezuela? Era un poco lo que intercambiábamos en los mensajes. Lo cierto sí es que de sueño, Manu. Estaba cansado, es que estaban complicados también con el sueño, etcétera. No sé si tenemos un problemita de audio capaz. Sí. A ver. Se refería justamente a la cuestión. Aprovecho que estamos acá esperando en el aeropuerto para seguir reflexionando con ustedes un poco. Y nada, algo que charlábamos acá también con los compañeros que estamos en el aeropuerto, ¿no? Algo que queda como balance, o mejor dicho, como desafío del proceso es cómo queda parada la revolución bolivariana y sobre todo la perspectiva de la construcción de un proyecto socialista de cara al futuro, ¿no? O sea, hay cada vez producto del bloqueo y la desinformación muchos más adversidades y desafíos para la revolución, ¿no? Y vamos a tener que pensar y trabajar muy duro para revertir esa situación, porque incluso en nuestro campo de nacional y popular, de izquierda, hay compañeros y compañeras que cuando se habla de Venezuela miran para otro lado o ponen, digamos, algunos mantos de duda, ¿no? Y creo que la estrategia de comunicación por parte de Estados Unidos y de los grandes medios está siendo efectiva en ese sentido de deteriorar, digamos, el sentido común y la capacidad de diálogo y de reflexión para con el proceso. Y ahí escuchábamos entonces a Manuel Bertoldi, compañero nuestro acá de Esquina América y de Mil Andadas, que veía también que lo que viene ahora para Venezuela, que ya venía con un escenario adverso, es también una cuestión de deslegitimación muy, pero muy grande, haciendo hincapié en los periodistas, en los comunicadores, en los compañeros que creemos que están de nuestro lado, que estábamos en esta, que lo que enfrentamos un poco es esta derecha concentrada a nivel mundial, que en Venezuela se viene expresando hace tiempo, que cuando hubo que poner los ovarios, poner los testículos arriba de la mesa, cuando había que hablar en una línea editorial y distanciarse un poco de la línea que baja. No digo que no se pueda ser crítico de lo que está pasando, sino saber en qué contexto estás analizando la realidad que sucede en Venezuela. Esa prensa, esos comunicadores, esos periodistas quedaron bastante acartonados a la línea editorial que mencionábamos hoy, que decía que es difícil si estás pensando lo mismo que Elon Musk, o que el titular de Infobae, o sea, o tibios, que la cronista de TN. Tibio, tibio para ser correcto, sería tibio. En la jerga tibio. Me comentaba privado, a los tibios los vomita Dios. Esa es de la Biblia, es esa, ¿no? Creo que de la Biblia, después de Perón.
Total. Escúchame, ¿y leemos los comentarios? Sí, leemos los comentarios, adelante. ¿Quién los lee? Bianchi. Pero yo no tengo un dispositivo al frente. Mándale. ¿Los querés leer? Yo tengo. Dale, Juanma. Estamos, Nora está... sigue, encima prendían habanos con dólares, cuenta ese dato de color sobre Venezuela. Nosotros somos colonia gringa. Santi dice aguante Maduro. Bueno, re chavista. Lo que dice Celi está bueno. Y la pobreza en Argentina dice que no tienen ni posibilidad de mirar a otros países. Se llenan la boca hablando de la pobreza ajena, justamente también haciendo hablar, me parece un poco, Celina, hace hincapié en la cuestión de lo que es el análisis de la prensa acerca de cuáles son las condiciones de vida en Venezuela, cuando no hace falta más que mirar un poquito alrededor acá en Argentina. Y que viene hace tiempo, porque también hay que caer en esto, que el progresismo en algún momento, cuando desde los sectores de los movimientos sociales o la izquierda popular, etcétera, se decía, che, profundicemos un poco más por este lado, que si nos juntamos a charlar con aquellos otros, nos van a poner de vuelta a bailar arriba de la mesa. Y bueno, terminamos bailando arriba de la mesa, algunos vestidos, otros con menos vestimenta. Pero me pone muy contento este mensaje que leo acá abajo, que es el señor Damián Lambusta, que está viendo esta transmisión desde el aeropuerto de La Guaira, justamente el aeropuerto venezolano. El chavismo acaba de copar las calles con una masiva movilización. Aguante Birrosca, abajo los progres, catadores de democracias ajenas. Un abrazo enorme y muy buen sintetizador el señor Damián Lambusta, al cual esperamos que esté sentado acá a la brevedad. Lo que decía, 2 líneas sobre esto nomás. Lo que decía Dami es que hoy se dio una gran movilización chavista. En este momento está todavía... íbamos a tener un video desde esa manifestación. No hay señal, pero bueno, una gran movilización en defensa de la paz y de la democracia en Venezuela, ¿no? ¿Leyeron todos los de Nora? Leímos una parte y la otra la interpretamos, pero mándale, Bianchi. No, porque Nora fue como hablando de apartes. Fue la que comentó: yo viví en la época antes de Chávez con parientes terratenientes que esclavizaban a los que hoy pudieron estudiar y antes eran sirvientes. Mi tío fue ministro de Copey, pero doy fe que lo viví. Eso lo leyeron, pero después dice, encima prendían habanos con dólares. Nosotros hoy somos colonia gringa y lo que les cuento es exclusiva, puso, o sea, data de primera mano, ojo, yo viví en Cuba también, o sea, Nora sabe. Che, no, aparece Mica, aparece Juan Martín, un par de gente en el chat, la verdad que muy copado el chat del día de la fecha, se ve que Santiago Ramos encontró su lugar, encontró su lugar. Huele azufre la derecha venezolana. Esa es muy buena, esa de Chávez. Mica Constantini, una frase legendaria de Hugo Chávez en la ONU, ¿no? Diciendo, aquí huele azufre, porque el día anterior había estado Bush ahí, ¿no? Le recomiendo a alguno que está al otro lado, después de que nos vea a nosotros y tiene YouTube ahí cerca, póngase Aló Presidente, cualquier número de Aló Presidente con Hugo Chávez, ahora que tanto el influencer, esto, lo otro, el que habla acá, bueno, miren Aló Presidente de Hugo Chávez, ahora que está de moda el stand-up y todo eso. Vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero no me quiero ir sin, porque también en todo este marco internacional del cual hablamos, se supone que tiene que haber una idea de países que encuentran también en Venezuela un socio estratégico, pero más allá de un socio estratégico, un bloque regional que alguna vez supo ser el ALBA o supo ser ese contingente de países. Hoy las figuras más importantes de América Latina, que no son de derecha, que no están alineadas a los centros de poder más grandes, sino que vienen fortaleciendo otras alianzas, como por ejemplo los BRICS o la reelección de lo que ha sido el partido de Manuel López Obrador en México, AMLO, han salido también a hablar. Me parece que de lo más coherente que se ha escuchado, más allá que se esperan en los próximos días algunos determinados actos, también apareció el López Obrador, me parece muy bien hablado, y lo de Lula también, y Lula que apareció hace poquito también, así que le pedimos al señor director, primero Miguel López Obrador, que dice esa tonada tan particular que tan bien nos cae. Miguel, le dije, Manuel López Obrador, que es el nombre que le pusieron en su papá y su mamá cuando nació. AMLO. Ahí está. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? No, pero, o sea, ¿dónde están las pruebas? Que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas. Pero fíjate que no sabía yo esto de la OEA, pero lo acaban de decir. Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático ni autónomo, ni representa
a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse. No sirve de nada. Bueno, sirve para agravar los problemas. La OEA que menciona Manuel López Obrador es la Organización de Estados Americanos, la misma que avaló el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019. Se me fue ahora el nombre, Almagro es el titular Luis, en aquel momento, al cual le decíamos Almugre, en el sur del río que teníamos. La misma OEA que avaló el golpe de Estado en Bolivia. Exactamente. Podríamos decirle, usted avaló el golpe de Estado en Bolivia. Esa es la que ahora aparentemente... ¿Qué se tiene que meter la OEA? Decía AMLO. Yo no lo dije, pero Raúl ahí atrás dijo con la voz del Chavo. Y hay una cuestión ahí. Hay una cosa ahí de... Sí, nosotros para como nosotros, que te cae mejor, ¿viste? Sí, ustedes hablan todo de yo, boludo, pero bueno. O sea, no lo puedes tomar como un presidente si tiene la voz del Chavo, es como muy raro. Che, y si mandamos el que lo invita a pelear a Milei también, sí, Maduro. Sí, quiero ver eso, necesito ver como eso. Para cerrar ahí. A Lula y para cerrar con Maduro. Sí, cerramos primero con Lula. ¿Cómo está con el video? La ansiedad, perdón. Sí, no, la ansiedad me está jugando una mala pasada. En la semana vamos a tratar. Vamos con Ignacio Lula da Silva, el motorista do Camaro. Pero a Lula no le vamos a entender nada. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Y Lula pidiendo que todo este escándalo internacional que se está dando se haya tomado con calma y se espere lo que suceda en Venezuela. Tengo lo que dice Lula. Sí, tengo una data de última hora, de hecho, sobre esto también, que es que hace menos de una hora tuiteó Joe Biden con una línea similar a la que dice Lula. Una línea similar a la que dice Lula, y incluso en el tweet pone, ahora se los busco, pero dice algo así como: después de haber hablado con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, elegimos como esperar el resultado de las actas. Importantísimo eso. Importantísimo. O sea, el presidente de Estados Unidos coordinando con el presidente de Brasil una política hacia... Estos datos... No. ¿Que no fue al revés? ¿Se habrá confundido de país, acaso? Hablé con él. Vos decís que llamó y dijo: hola, felicitaciones, presidente Chávez. Claro. Soy Maduro, yo también. Maduro. Por ahí él quería llamar a la OEA y terminó llamando a Lula, no sé. Lula. ¿Yuya? No, Lula. Menos mal que cambiaron el candidato. Que estaba a la par de Menem. No, importante esto. Es muy importante. El color de Melo, hablé con color de Melo y quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo. Color de Melo. Hablé con el presidente Menem. Quiero decir que es uno de los streamers más vistos. Pará, no nos quememos porque todavía nos queda una hora. Pará, que la gente todavía no dejó su me gusta. Dejen su me gusta. Yo creo que había del otro lado también gente que van a saber un poco de lo que está pasando, o más que lo que está pasando también de calmar las aguas y de pensar que no puede ser que el andamiaje mediático se lleve puesto absolutamente todo en este momento. Y lo que sí, para empezar a darle un poco de también salida a este bloque venezolano, desde el cual nosotros acá nos hacemos cargo de lo que decimos y cada uno sabe más o menos lo que piensa de la revolución bolivariana. Nicolás Maduro recogió el guante de Hugo Chávez. Y al lado de Hugo Chávez, ¿quién está a la altura de Hugo Chávez? Yo creo que nadie está a la altura de Hugo Chávez, sin lugar a dudas, del siglo XXI, el líder carismático revolucionario más importante que ha tenido la historia latinoamericana. Le toca levantar ese guante a partir de su muerte, y mucho se dijo acerca de Maduro, incluso alguna vez se lo denostó porque hablaba con un pajarito de Twitter. Pero bueno, en Argentina votamos a alguien que habla con los perros muertos, o sea que imagínense que tampoco estaba tan centrada la crítica. Lo cierto es que Maduro con el tiempo se ha ido convirtiendo también en el líder de la revolución bolivariana y sabe a dónde apuntar los cañones para tener afuera impacto mediático. En este caso encuentra en Milei la figura más directa como para invitó a pelear, para desafiarlo incluso más allá de la arena política, y hasta te diría subirlo a un cuadrilátero. Ay, a ver, ¿qué dijo? Escuchamos ese fragmentito que tan simpático nos cayó a todos el domingo a la noche. Milei, no me aguantas un round
bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Y desde Caracas, Venezuela, digo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguanto. Vieron que no rimó una al último. El Bayura capaz que lo podría haber odiado, pero bueno, capaz que le tiró un guiño. Era un homenaje a Néstor Kirchner. Capaz que tiró, estás nervioso, Clarín. Estás nervioso. Bicho cobarde, me encanta el bicho cobarde. Vamos. ¿Bicho dice? Bicho cobarde. Sí. Te caiga bien o mal Maduro, la verdad que... Nueva puteada. Feo. Nueva puteada destrabada, bicho. Banco ese round, ¿no? Aparte se me hace que en la corrección política en la que nos encontramos, sobre todo en Argentina, que es donde habitamos nosotros y más podemos analizar, hay una cuestión de corrección política que Milei tiró por tierra y vino a decir cualquier barrabasada y nadie dice nada y no hay costo. Yo creo que Maduro recoge ese guante justamente para poner ahí el enemigo y la mecha y entender también que en el pueblo argentino, que no es casualidad que el Che Guevara también haya salido de acá, que la relación que Fidel tenía con el pueblo argentino, incluso los grandes discursos de Fidel, algunos y Chávez también, Chávez con suelo, y Chávez justamente también, y quien no mencionamos hoy, pero temprano me mandó un meme el gran Marton Tejo que hablaba de las fuerzas del cielo y estaba Chávez, estaba Fidel y estaba Diego Armando Maradona. Qué lindo hubiera sido en este momento tener al Diego opinando, hablando y también dando Diego bailando con la postura. bandera venezolana en Caracas, ¿no? Sin duda, cuando ya para el arco progresista y para los gobiernos populares había pasado de moda la cuestión Venezuela, Maradona seguía con la gorra de Venezuela, mostrándola a ESPN en cuanta señal televisiva pudiera. Me acuerdo dirigiendo al Sinaloa de México, que tenía cámara exclusiva para ESPN, y sacaba por todos lados la figura de Maduro y la levantaba ahí como el comandante de la revolución bolivariana. No quiero ser